Muy bien, pues en esta ocasión yo lo que quiero hablar tiene que ver con la parte de la responsabilidad subjetiva en lo del duelo. Fíjense que me dio muchísimo gusto poder coger un texto de Inma Buenadicha que todos ustedes van a tener el gran placer de leer en nuestro nuevo libro que pronto se va a publicar aquí en España y que se llama Monólogos Femeninos, las voces de la violencia. En este monólogo de Inma, ella habla sobre una parte interesantísima en donde la frase, digamos, conductora del monólogo es una frase que dice: buena suerte, mala suerte, en tipo pregunta, y entonces la respuesta es ¿quién sabe? Y entonces es un monólogo que ves empezar a dar un círculo alrededor de una serie de acontecimientos que están ocurriéndoles a los personajes que está contando Inma Buenadicha en este monólogo, en donde lo que les pasa son contingencias, en algunos otros momentos accidentes, en donde parece que el momento puntual de esa contingencia podría parecer en un primer momento mala suerte o tragedia incluso. Y después Inma nos va llevando para que comprendamos que no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Resulta que hay un hombre que se rompe una pierna. Y entonces a la hora de que se rompe la pierna, iba a haber unos eventos de deportes en su ciudad y él iba a participar en estos deportes. Entonces al romperse la pierna, pues él se queda sin poder participar en esos deportes. Entonces vienen unos amigos y le dicen: ¡qué mala suerte! Se te ha roto la pierna y tu deseo maravilloso de participar en esos eventos deportivos ya no van a poder ser. Entonces de pronto, como a los 10 días más o menos, se anuncia una guerra en la ciudad y todos los jóvenes de la edad del personaje tienen que alistarse en la guerra. Entonces viene un amigo y le dice: bueno, mala suerte haberte roto la pierna, o buena suerte, quién sabe. Y en esto es en lo que me quiero basar con esta cuestión de la COVID-19. Yo he hablado varias veces sobre diferentes textos de este libro porque yo escribí 2 textos y hemos tenido ya 4 presentaciones. Entonces en cada una de las presentaciones yo voy reescribiendo textos y voy intentando abrir la oportunidad de nuevas lecturas. Y en esta lo que quiero es centrarme en los textos que también están escritos en este libro y que no hablan de tragedia. Son pocos, pero no por ello menos importantes. Son textos que hablan de que la COVID-19 ha traído cosas positivas en la vida de esas personas. Por ejemplo, alguien que tenía un matrimonio completamente, digamos, terminado, pero no acababa de poder pasarse al acto. De pronto se confinan y llega un momento en el que la convivencia inaguantable, tóxica, insufrible, lleva a la persona a tener la valentía de decidir la disolución del vínculo. Y le viene bien, porque como lo dice, quizás si no hubiera ocurrido la contingencia de la COVID-19, no hubiese tenido la valentía de separarse. Tenemos otro más, también en el libro, que nos habla de otra disolución, en este caso laboral. Tenía años trabajando en una empresa. Se sentía explotado. Sentía que abusaban de él, que de alguna manera lo esclavizaban. Llega la COVID-19, tiene que confinarse, empieza a teletrabajar y ve que no puede dejar de trabajar durante todo este tiempo. Yo llamo por teléfono
y lo invito a participar en el libro y me dice con mucho gusto, y entonces hace una especie como de priorización y de pronto me dice, o sigo teletrabajando y no tengo tiempo ni siquiera de reflexionar lo que está pasando en estos momentos, o dejo de lado este trabajo y me concentro en ver qué estoy sintiendo, porque yo también soy un ser humano que estoy sintiendo lo que está ocurriendo. Entonces esta persona decide dejar de lado el trabajo, habla con su jefe y le dice que se va a tomar un tiempo, que no lo está pasando bien y que se va a tomar unos días para pensar. En realidad se tomó los días para escribir en nuestro libro. Y cuando terminó de escribir el texto, escribió una carta disolviendo su lazo con una empresa con la que tenía muchos años trabajando y que ya no quería seguir allí, porque se sentía que lo estaban explotando, que estaban abusando de él y no se sentía cómodo. Yo quiero entonces decirles que en muchas ocasiones una tragedia, que lo es, porque aquí hemos ido hablando en todas las presentaciones, las personas que se han visto afectadas en primera persona con seres queridos que han fallecido de esta problemática y ha sido para ellos una tragedia, pero al mismo tiempo tenemos otras personas que de alguna manera han cambiado sus vidas a partir de esta problemática, porque algo como lo que ha ocurrido nos confronta a verdades que probablemente no podemos ver de otra manera. Se abren de pronto cajas de Pandora que antes estaban cerradas. Se revelan de pronto verdades que no se habían podido ver. Y entonces, como dice Ima Buenadicha en el monólogo, ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? En relación a los duelos, a mí me parece básico comentar que si bien es terrible la pérdida, hay que tener en cuenta que desde el psicoanálisis hay que trabajar la culpa. Y con ello, lo que les quiero comentar es que en un grupo de estudios que hemos formado precisamente para hablar del duelo, estuvimos reflexionando la clase pasada sobre el lugar importante que tiene la culpabilidad del sujeto en un momento de duelo patológico. Esas obsesiones que a veces asaltan nuestra mente y no nos permiten poder dejar ir a un ser querido o una pérdida o una problemática, en muchas ocasiones tiene que ver con una culpa propia. Es allí en donde voy a introducir algo muy interesante de uno de los textos que me remitió a una parte de la mitología griega que se llaman las erinias. Las erinias son personificaciones femeninas que se crearon diciendo que iban a perseguir a aquellos que habían cometido actos deleznables. Ustedes saben perfectamente que la mente humana tiene esa parte que tanto estudiamos, que se llama el superyo. El superyo, como diría Lacan, obsceno y feroz, no nos permite irnos de rositas. Nosotros probablemente queremos creer que podemos de alguna manera engañar quizás a todo el mundo, pero este superyo se nos presenta por la noche, se nos presenta en nuestros sueños, se nos presenta en nuestros lapsus, se nos presenta en nuestras sesiones analíticas y fustiga. A este personaje en especial se le presentó porque había tenido un acto injusto con una persona cercana a su familia. Llega la COVID-19 y viene la confrontación con la muerte.
una confrontación que hemos tenido todos y cada uno de los que me están escuchando en este momento y de todo el mundo. Porque la COVID-19 nos ha confrontado a todos con la muerte. Entonces, cuando se confronta la muerte, y yo diría de alguna manera la conciencia no está muy tranquila, aparecen estas erinias, que sería de alguna manera la justicia implacable de las transmisiones inconscientes, y llegaron a esta persona creándole grandes remordimientos. Entonces esa persona se puso en contacto con su familiar para pedir perdón. Creo que en este caso particular, la presencia de la contingencia trágica para todos fue algo afortunado, porque como la misma persona me lo dice, si no hubiera aparecido la pandemia, no hubiera tenido la posibilidad esa persona de reconocer la ofensa tan grande que había hecho contra mí. Creo entonces que es importante también resaltar y destacar que cuando hay un problema, siempre hay dos versiones. Versión A, versión B. Ya lo dicen los abogados. Cuando hay un divorcio, siempre hay dos versiones. Versión A, versión B. Obviamente, la versión que se va a escuchar es la versión que cada quien desee escuchar, de acuerdo también a sus propios intereses y transferencias. Pero es importante por lo menos tener la apertura de poder escuchar todas las versiones. Y yo creo que eso es lo que hace fantástico este libro, que tenemos diferentes percepciones de lo que nos está pasando. Personas, como decía hace un momento Zorca, ella utilizó la palabra vieja, yo voy a utilizar la palabra un poco más experimentadas. Personas jóvenes, personas saliendo del cascarón, otras con un poco más de experiencia. Pero todas estas personas que escriben en este libro tienen una percepción propia y una voz propia de lo que ha ocurrido. Yo, como fundadora de Lapsus de Toledo, España, quiero decir que me parece fantástico que podamos de alguna manera, si sobrevivimos, porque todavía tampoco lo tenemos seguro, pero si sobrevivimos y si se logra hacer una vacuna y si logramos algún día salir a la calle sin mascarillas y nos podemos volver a abrazar, yo quiero decir que a mí lo que me encanta de lo que ha ocurrido es poder tener la idea de una reinvención en todos los sentidos, tanto en nuestra posición como sujetos a nivel del planeta, como nuestra posición como analistas alrededor de nuestro quehacer, según la ética y el camino de cada quien. Muchas gracias por su atención.